Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Shalom Podcast. Estamos en un nuevo episodio de Shalom Podcast, nuestro tercer episodio ya, Javi. Sí, bienvenido. Y estamos agradecidos con Dios y con ustedes, el público que nos está apoyando, nos está dando seguimiento. Veo que los padres de Avi están muy activos con cada contenido que Créanme subimos. que sí, créanme que me están muy Analizando activos. cada instante de los videos, así que Wow. todo está controlado. Así que estamos agradecidos y de verdad que estamos contentos porque estamos trabajando, estamos haciendo esto con amor, lo estamos Sí. haciendo porque queremos dar nuestra experiencia de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y ser usados por Dios. Queremos que a través de nosotros Dios pueda tocar, si fuera una o dos personas, que con lo que vivimos, que podamos ayudar a alguien o aconsejar a alguien. Ese es el propósito. Sí, porque al final de todo, pues ese es el propósito del podcast, pues ayudar a las personas hablando sobre el tema, que basado a veces en nuestra experiencia. Exacto. Y ya tenemos un que invitado. ajá. Acaban de escuchar Un fantasma. Es nuestro producer Sergi, que siempre está detrás de cámaras, pero hoy nos acompaña Sí. para hablar de sus experiencias. Y para los que no saben, yo soy Avi Yo soy Misael. y somos sus hosts de Shalom Podcast. Y sí, Y así sí, que el día de hoy tenemos un tema un poquito controversial, como el tema pasado fue controversial. las aplicaciones de citas Las dio aplicaciones mucho de que hablar. cita, Que inclusive, todavía seguimos debatiendo sobre Todavía el tema, seguimos ¿verdad? debatiendo. y yo sigo firme a mis argumentos. Exacto. Cancelado. Y damos shout out a nuestra producer a tiempo parcial, que es Stephanie, que está detrás de cámaras, reemplazando a Sergi. Así que si no se ve bien, ya saben por qué es un problema. Así que el día de hoy tenemos un tema súper Importante. controversial e importante. Yes. ¿Puede un cristiano unirse en yugo desigual con otra persona? Ujú. Y para los que no saben, ¿qué es yugo desigual? Yugo desigual es cuando están dos personas unidas con nortes diferentes. Que no O van sea, en la misma dirección. No van en la misma dirección. Uno va hacia el norte, el otro va hacia al sur. Ujú. Entonces así no podemos progresar. Cuando dos personas tienen ideales distintos, es difícil poder progresar. Dice que la luz no puede estar junto con la tiniebla. Ujú. Y basamos este episodio en el versículo de 2 de Corintios Segunda de 4. Corintios, lo voy a leer. 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. La Biblia lo dice clarito, pero aún así vamos Somos tercos. a ver qué pasa. Yo no sé por qué es que las Dalilas son tan atractivas para el ojo de los que son Dalilas. cristianos. Tiene mucha razón, la ¿Qué verdad. será el equivalente a Dalila para las mujeres? ¿Sansón? I guess. ¿Tu Sansón? No. No. Hay que ¿Qué seguir podemos pensando en hacer? eso. A los cristianos no les gustan las hebreas. No entiendo por qué. Si las hebreas son bonitas, las hebreas tienen clase, las hebreas Hebreas. se comportan. Estoy Como diciendo hablando en cristianas. En otro idioma. Estoy hablando del pueblo de Israel. Sabe que Dios, ok. cuando, por ejemplo, con Sansón era nazareo y Sansón no podía unirse con mujeres que no fueran de su pueblo. Y se fue a unir con... Sin embargo, Sansón tenía tendencia a ir detrás de las Dalilas. Y vimos las consecuencias que pagó, pues, por cometer ese error de unirse Ya. a su yugo desigual. Es porque muchas personas piensan, es un pensamiento que oímos bastante, es que se va a convertir. O yo la voy a traer a la iglesia, o yo lo voy a traer a la iglesia, o yo con el tiempo, ¿me entiendes? Porque ellos están como enamorados de la persona y ellos tienen ese deseo de que con el tiempo Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer el milagro, pero es que hay que pensar de esa manera. Es un tema muy importante porque siempre, bueno, basado en mi última relación, pues, Espera. pensaba más o tiene- menos a ver. igual. Vamos a Cómo no, escuchar cómo no, al aquí. Sergi. Cuéntanos, ¿qué pasó? Pues, allá en Honduras, en mi última relación, pues, yo conocí a una muchacha allá en mi trabajo, ¿verdad? Ujú. Y desde que la miré me gustó bastante. Entonces, empecé a averiguar sobre quién era ella, ¿verdad? Y pues pasé con unos amigos, conseguí información de ella y pues, bueno, tocando, conectamos gracias a Facebook. Tocando el tema también va sobre De las Facebook, ajá. redes sociales, va. Y empezamos a conocernos y a hablar y pues entablamos una relación. Pero la muchacha no era cristiana.
El único punto. Ay. Pero aún así, ¿es que seguiste adelante con la relación? Sí, sí, adelante. Y pues mi mamá me decía que no era correcto, pues, porque ella no iba a la iglesia. Y sí, a veces, pues, teníamos gustos diferentes, pues, a ella le gustaba lo que era el baile, la música Mm, y tomar. No que diga que se emborrachara ni nada, pero sí le gustaban tomarse. Pues, y a mí todo eso yo no no iba, te no gustaba. conmigo. Nunca me ha gustado, nunca me llamó la atención nada de eso. Ya. Y bueno, sí, eso lo resume, ¿verdad? Porque si no comparten las mismas actividades o los mismos hobbies o lo que les gusta hacer en su tiempo libre, eso ya crea una distancia. Y yo creo que es un tema más profundo de ahí, porque hay parejas que no tienen muchas cosas en común, Ujú. pero aún así cargan un propósito juntos. ¿A qué me Mm. refiero? Me refiero al hecho de que cuando son dos parejas cristianas, por ejemplo, tienen un norte que es Jesús. Tienen un norte que es seguir el camino de Jesús y agradar a Dios con su estilo de vida. Pero cuando tú te unes a una persona que no es creyente, por ejemplo, que no, porque creyentes son muchos, hay muchas personas que dicen que creen en Que Dios, son cristianos. pero no es suficiente el decir yo creo en Dios, no es suficiente el decir que yo soy hija de Dios, no, tú tienes que actuar como una hija o un hijo de Dios. Entonces, cuando tú te unes a una persona que no tiene esa visión espiritual que tú tienes, te puede tronchar como Ujú. creyente. Porque al final, como estamos en la carne siempre desea hacer lo malo. ¿Y qué hay de cuando tú tienes una persona que está constantemente detrás de hacer lo malo? Tú vas a caer, tú vas a ir detrás de ella porque te gusta esa persona. Entonces, es difícil lidiar con eso y por eso creemos que no debería de pasar o sea, un cristiano no debe de buscar unirse al yugo desigual con personas que no cargan la misma visión que tú. Pero Claro, se puede entender. Oh, disculpa. como Mario. decía Abby, pues, que uno dice, yo la voy a dar a Cristo. Porque, bueno, yo voy a ser yo la invitada a la iglesia. Y muchas veces ella, pues, me dice sinceramente, no, me dice, ahorita no quiero ir, me dice, no me siento lista para ir a la iglesia. Ujú. Y pues, no solo voy no solo voy a ir a la iglesia por usted, me decía. Yo voy a ir a la iglesia cuando me nazca, ¿verdad? Y pues hubo un tiempo, pues, que la muchacha, pues, empezó a ir a la iglesia conmigo. Y pues, empezó a conocer más acerca de Dios, ¿verdad? Pero luego de eso, pues, terminamos por situaciones que no voy a contar. Es que a veces yo creo que uno se enamora de la persona, por ejemplo, su atractivo, su manera de ser. Y después cuando uno ve que, por ejemplo, la persona no es cristiana, uno empieza a pensar, oh my God, ¿de qué manera voy a hacer que esto funcione? Porque uno, quiera o no, uno se puede quedar impactado con una persona que no es cristiana cuando uno está en el trabajo o en cualquier otra parte. Pero yo creo que el consejo que yo daría personalmente es que si a ti te gusta alguien que no es cristiano y tú tienes esa esperanza de que la persona pueda convertirse, pues espera que Dios haga la obra primero. Y si para ese tiempo todavía tienes ese mismo sentir hacia la persona, pues vamos, háblale a la persona de Cristo. Muestra testimonio con tu manera de ser, con lo que eres. Y si de verdad están los planes de Dios, si de verdad está en la voluntad de Dios, va a venir un momento en que la persona va a aceptar a Cristo y ya en ese momento ya uno puede pasar a otra etapa. Pero yo creo que a veces hacer las cosas al revés, lo que como empezar una relación y después esperar a que se convierta, creo que ahí está como que el problema, porque no hay nada que nos garantice que eso pueda pasar. No, así es. Yo no digo que Dios no pueda hacer una obra de Ujú. realmente hacer que esa persona se arrepienta y que ame a Dios de verdad, pero yo concuerdo contigo. Primero debemos de esperar a que Dios haga la obra en esa persona. Ujú. Esperar a que Dios transforme esa Tenerla persona en oración. y orar por esa persona, pero no podemos creernos que somos superhéroes y que no, yo lo voy a hacer que él ame a Dios, yo voy a hacer que ella ame a Dios. No, tú no tienes la potestad de hacer Sí, eso, no porque ahí tenemos ya ese no poder. estamos siguiendo lo que Dios quiere, sino que estamos siguiendo lo que queremos nosotros y queremos que Dios se doble a lo que queremos nosotros. ¿Entiendes lo que te digo? Eh, Y Entonces Dios no eso es un funciona de esa problema. manera, Dios no Mm. trabaja como tú quieres que Él trabaje, Él trabaja a su tiempo. Él trabaja a su tiempo. Entonces, como Sansón, cometí ese error muy seguido de ir detrás de Dalilas, como yo las llamo, No, Filistea. Pero sí, porque de al final Filistea, no le salió bien a no le Sansón. salió bien a Sansón. Mira cómo terminó. Si leemos la Pagó historia de sus Sansón, consecuencias. lo que pasó con Sansón nos llama a nosotros a tener atención con eso. Ujú.
No, sí, la verdad, y así como Sansón, pero yo creo que también está en que a veces buscamos en lugares equivocados. Y eso no ayuda al problema. Y eso viene también a lo de las aplicaciones, pero no vamos a regresar ahí por hoy. No lo quiero llevar ahí, pero lo quiero llevar en que a veces estamos esperando nuestra pareja, estamos esperando la idónea, como le dicen, y todo eso. La Raquel, pero como la dirían, persona, hablando bíblicamente. pero no buscamos en el buen lugar. ¿Me entiendes? Y a veces insistimos en cosas que no tenemos que insistir y eso no ayuda a veces. Sí, porque bueno, tocando el tema de insistir, pues yo pues cuando ya terminamos, sí, insistiendo con ella, ¿verdad? Tratando de regresar, pero no andábamos, pero actuábamos como, que pues no hubiéramos, pero realmente ella pues no, solo quería estar pues, pero no quería volver y pues, me trataba como que si fuéramos novios, pero Mm, no lo éramos ya, ¿verdad? Entonces por rato sentía feo porque yo sí realmente la seguía queriendo, pero yo creo que ella no sentía nada por mí. Pero volcando el tema, ella hubo un tiempo que cuando terminamos iba a la iglesia, estaba empezando a ir a la iglesia aparte, no, ella no iba a la mía, ¿verdad? Pues empezaba a ir, que yo sepa, pues eso me alegró, pues ya no andábamos ni nada, ujú. pero me alegró que pues empezara a tomar el camino de Dios. Pues sí, porque Ese- quiera o no, Dios tal vez te usó de alguna manera u otra para llevarla. Bueno, no sabemos al 100%, ¿verdad? Pero tal vez tu testimonio pudo tener un rol en eso. Pero al final, el último que supe, pues ya dejó de ir otra vez a la iglesia. Pues triste, pues, porque realmente yo cuando andaba con ella pedía porque ella fuera a la iglesia. Porque, pues, después, al final de todo, para eso estamos llamados, ¿verdad? Para Sí, evangelizar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y hablar a las personas para que puedan convertirse a Él. exacto. Por eso yo digo que si a uno les gusta una persona y esa persona no es cristiana, pues lo que hay que hacer es orar, poner en las manos del Señor y hablarle. Y como digo, Dios tiene su plan perfecto para todas las cosas, pero a veces somos demasiado insistentes. Esa es la cosa, a veces tenemos una insistencia tan grande por las Sí, cosas. sí, sí. Y cuando hablamos de yugo desigual, creo que cristiano o no cristiano es como el tema principal, pero también habla un montón de otras cosas, que podemos ser desiguales en otras cosas. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado cuando escogemos nuestra pareja, de escoger a alguien que, como tú decías, que vaya en la misma dirección, el mismo norte, ¿no? Que El los mismo norte, pensamientos claro. sean exactos, porque al final eso, yo creo en lo personal que tener a Dios en el corazón es lo más importante. Sobre Y todo. Porque primordial. porque cuando la relación ya no va a ser tan fácil, cuando ya no va a ser como el principio donde todo es jajaji, jajaja y todo bien y amor y estrellas y mariposas, cuando ya se va esa parte, ya empieza como una relación real o un matrimonio, a veces las dos personas no pueden conciliar sus diferencias, solamente Dios los puede unir. Solamente Dios puede hacer esa obra de hacer una pareja unida. Entonces, pero si Dios no está en medio, yo creo que por eso hay tantos divorcios, Sí, y porque aún las dentro personas de la no iglesia. pueden. Aún dentro de la iglesia se ve muy, muy seguido que las parejas se están divorciando Mm, porque no saben cómo trabajar su relación. Es lo que tú dices. Me encantó lo que acabas de decir, que cuando nosotros ponemos a Jesús, a Cristo en el centro de nuestras relaciones de pareja, las cosas funcionan Sí, yo diferente. pienso Pero cuando sacamos a Cristo, cuando Dios es la roca, el centro del matrimonio, todo va a estar bien. Cuando Dios une matrimonios realmente, porque yo pienso que la verdad, Dios une matrimonio muchas veces. ujú, Y también muchas veces son con llamados. Las personas tienen que ser unidas por llamados porque así la otra persona complementa a la otra persona en su llamado. exacto. Yo digo porque a veces pueden ser tan diferentes las personas que solamente Dios puede hacer esa obra de unirlos, ¿no? De unirlos y ir más allá de las diferencias, más allá de los problemas. Porque dos personas, todos tenemos nuestros traumas, nuestras historias, nuestras claro, vidas, nuestras cosas. Y hay cosas en que la pareja, por ejemplo, yo si tengo una pareja, yo no voy a poder solucionar todos los problemas de mi pareja. Yo no voy a poder ser la solución mágica a su felicidad porque imposible. no, porque es Dios el que tiene que hacer la obra en la persona, es Dios que nos trae felicidad, es Dios que nos trae gozo. Así que si Dios no está en medio de la relación, pues ya ahí ellos empezamos a apoyarnos demasiado en la pareja, ¿no? Entonces, Sí, por eso yo entiendo que la etapa de soltería es una etapa muy bonita, donde uno tiene que aprender a cultivar una relación con Dios más cercana, donde uno mm, tiene que aprender a conocerse a uno mismo, donde uno tiene que aprender a saber cuáles son tus debilidades, tus fortalezas,
Porque cuando llegue el momento de que Dios ya te una con la persona con la que tú vas a pasar el resto de tu vida, poder tener un matrimonio fuerte y estable. He conocido Exacto. personas que durante su soltería se mantuvieron fieles a Dios y Dios los premió. Pero he conocido otras que durante su soltería se desesperaron y comenzaron a tomar decisiones que no debían de tomar, eligieron personas que no debían de elegir, y eso trajo sus consecuencias con el pasar de los tiempos. Entonces, Y si es tú un buen estás punto. en ese proceso de soltería, mi consejo es que trabajes tu relación con Dios, acércate más a Dios, trata de conocerte más a ti, para que cuando ya Dios te envíe a esa persona, no mediante una aplicación, no, mentira, más serio, para cuando ya Dios te envía a la persona de tu vida, tú poder materializar y cultivar una relación fuerte con Cristo como el centro de esa relación. Porque yo creo que eso es lo que pasa. A veces nos desesperamos. A Ese es veces el no somos problema. pacientes, no sabemos cómo esperar. A veces la misma soledad nos hace La tomar soledad, malas exacto, decisiones, la verdad. exacto. Como, No esperamos en Jesucristo, como dicen, que nos dé la persona correcta. exacto, porque Dios tiene unas promesas para nosotros y sabemos que Dios realmente quiere el bien para nosotros y que tiene una persona ahí viviendo su vida que nos está esperando. Pero a veces nos desesperamos y pensamos que vamos a resultar como Pablo, ¿no? Dedicados al evangelio. Yo lo evangelio digo de broma, solamente. voy a ser como Pablo. Pero es que la verdad es que tenemos que ser pacientes porque todo lo bueno lleva tiempo, ¿no? Así es. Precipitado y rápido y así, pues siempre así son donde las decisiones que uno toma a veces son equivocadas. Porque eso estábamos hablando, ¿va? Antes de empezar el video habíamos tocado de que a veces justamente tenemos esa ilusión que la persona se vaya a convertir a Cristo porque para empezar nos enamoramos de la persona. Exactamente. Yo estoy un poco en contra de eso de enamorarse de la persona como en el enfoque que lo estás explicando, porque yo entiendo que enamorarse va más allá de eso. Y eso es lo que yo le Puede decía a que Sergi, tú sí. que te guste esa persona, puede que Mm, esa persona sea muy atractiva para ti, pero enamorado, de estar enamorado, para llegar a ese punto hay que pasar un trayecto más largo. Por eso la pregunta que yo le hacía a Sergi es que existe el amor a primera vista. Porque uno dice eso, va, me enamoré, ¿qué voy a hacer? Me enamoré, no tengo Sí. opción. Cuando uno dice, está enamorado, no piensa. No piensa, ay, con el amor es ciego. Y uno dice, una vez que está enamorado, uno ya no tiene opción porque ya como que ya se resolvió el asunto. Pero como tú dices, es interesante porque yo creo que, y eso está hablando también esta mañana, que yo creo que hay una diferencia entre querer y amar. Yo creo que tú puedes querer a una persona, tú puedes apreciar a una persona, tú puedes hasta admirar a una persona, pero amar yo creo que es una decisión. Yo creo que tú puedes decidir de amar a esa persona a pesar de los defectos y hay que tener cuidado a quién le damos nuestro corazón, porque es súper importante. Entonces yo creo que antes de precipitarse y decir, ay, me enamoré y todo eso, pues hay que tomar ¿cómo se dice? Un recul en francés se dice, un pasito para atrás y mirar bien la situación objetivamente y decir, ¿será que de verdad estoy enamorado? ¿Me estoy dejando llevar por mis emociones? ¿Me estoy dejando llevar por la carne? Así como Sansón. O sea, ¿por qué me estoy dejando llevar? ¿En qué estoy basando mis decisiones? ¿Qué es lo que guía mis decisiones? ¿Será que son mis emociones o será que de verdad es el Espíritu Santo, es Dios? Porque si estamos llenos de Dios y buscamos a Dios, nuestras decisiones normalmente tienen que estar basadas en Él, a donde Él nos guía. No, claro, por eso yo siempre digo que cuando tú tienes una relación con Dios cercana, tú sabes cuando una persona te conviene o no, porque basada en tu relación con Dios, Él te va dando como que la sabiduría de ver, wow, esa persona tiene esta cualidad, tiene aquella cualidad, no me gusta aquello, pero puedo soportarlo, porque dice en Corintios 15, por ahí, 1 Corintios 15, que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo Qué soporta. romántico. O sea, el término de amor que muchos manejan Románticos. va más allá de ahí, va más allá de Mm. de que una persona te guste, de que te guste que esa persona te dé caricias, va más allá de ahí. El amor todo lo sufre. Sí. O sea, si Dice tú que no está estás en las buenas y en las si- malas. En si las tú no buenas estás y en las malas y dispuesto, muy malas. exacto, si tú no estás dispuesto a soportar todo lo que conlleva el sufrir por el amor, tienes Eso es que. cierto. Pero entiendo de que nuestra carne a veces es débil y por eso es Y que nos guía a debemos de otros siempre, lugares. debemos siempre de estar en oración, estar meditando en la palabra del Señor para no caer, porque la carne es débil.
Por eso la mirada hay que tenerla en Cristo. Hay que tratar, pero la verdad es que sí, es fácil dejarse distraer por eso, porque como tú dices, a veces uno se siente solo y uno está buscando a veces compañía y Sí, uno a nada, veces se soledad, dice. desespera y ahí donde uno... No, y la presión social de hoy en día, de que si ¿Y tú cuándo te tienes vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener hijos? ¿Me ¿Y cuándo entiendes? De que si tú tienes Más ya cuando ves 26 todos años. tus amigos ya casados y Ya, teniendo ya. hijos. Entonces, si nos llevamos de eso, vamos a caer en esos errores de elegir alocadamente, de elegir sin tener Por sin, eso sin esperar en es Dios. súper importante para las personas que nos están viendo y tienen familiares que están solteros, déjenlos en paz. No sé ni a qué cámara. Déjenlos en paz, por favor, ¿ok? Por favor, Leave them dejen la presión. alone, ¿ok? Están en su propio proceso, están trabajando, están en comunicación con Dios, trabajando, esperando a la persona indicada. Porque a veces sí se siente como que si la persona lo dice al primero que se te aparezca. Porque, ay, la edad y no sé. Y esos comentarios a uno a veces lo lleva a tomar decisiones que son equivocadas. Así que no aconsejemos de esa manera, sino que aconsejemos de esperar en Dios, de ser pacientes, confiando que Dios va a llevar a la persona indicada. No, y de prepararte. Comienza, si tú quieres, si estás soltero y quieres casarte, lo que tú tienes que hacer es prepararte. Prepararte económicamente, mentalmente, socialmente. O sea, prepararte en todos los aspectos. Porque cuando ya te toque el momento de tú asumir esa responsabilidad, si no estás preparado no vas a saber cómo lidiar con eso. Porque a veces las bendiciones nos llegan, Dios nos envía las bendiciones, pero como nosotros no estamos listos, como no estamos preparados para asumir lo que conlleva esa bendición, se nos va de la mano esa bendición. Sí, porque no es fácil, no es lo mismo un noviazgo que un matrimonio. Muy diferente. Entonces, por eso es la importancia de esperar en el Señor, porque si esperamos en el Señor y nos da la persona correcta, va a ser algo que va a durar para toda la vida. Claro, porque nosotros, sobre todo como cristianos, no tenemos que estar en relaciones con objetivo de estar de novios por siempre. O sea, siempre hay que tener el matrimonio en mente. ¿Me Exacto, entiendes? nosotros Ese otro estamos tema. hablando así porque Es otro punto, estamos buscar hablando- una persona que realmente te quiera, porque una persona que te lleve bastante tiempo en un noviazgo no habla muy correctamente de él. Es porque a veces simplemente quieren tener, como tú dices, la compañía, salir, como tú dices, restaurantes y todo, y salir acá, que te digan que eres bonita y bla, 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 pero no están buscando un compromiso serio. Y eso tampoco es correcto, porque cuando uno entra en una relación, uno tiene que tener en mente la meta, ¿no? Que es de casarse, de Tampoco formar que una... van a casar a las 2 semanas, ¿verdad? Tampoco. No, tampoco a las 12. Aprovechando Yo no sé este quién se ha momento, casado voy a las hacer 2 una semanas. pregunta. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el tiempo adecuado para uno estar en noviazgo antes de tomar la decisión de casarse? ¿Tú qué piensas? 6 meses, un año. Tema muy, muy importante, porque yo he escuchado pues de noviazgos largos, cuando se casan no duran nada, y cuando son noviazgos cortos han durado bastante Es y es para extraño, toda la ¿no? vida. Porque es cierto Muy que, extraño. ajá, es Yo lo que extraño pienso es cómo que, funciona. que un noviazgo de más de 3 años ya es un matrimonio. Yo digo que Eso es un matrimonio ya, porque para esas personas tienen tanto tiempo juntos Mm, que ya en un matrimonio van a seguir como la misma rutina de... Por ejemplo, allá en Honduras, en la Benecer, tienen un dicho que dice, en amistades largas, dice noviazgos cortos y matrimonios para toda la vida. Y pienso yo que es un punto que tiene mucha razón, pues. Pues, sobre todo primero hacer una amistad con esa persona, conocerla y pues si quieren dar el paso a ser novios, y conocerse también en noviazgo y vivir momentos lindos para después poder casarse. Porque el noviazgo sobre todo es como para conocer a la otra persona. Ya. creo yo. para conocer, como tú dices, y yo creo que también en la etapa del matrimonio uno ya conoce a una persona aún más, porque por más que uno es novio, jamás vas a conocer tanto a la persona como vivir con la persona, Sí. convivir con ella. Entonces, yo creo que también importante en la óptica del noviazgo cristiano es no quemarse. Hay que también ser inteligentes y sabios en eso, porque los noviazgos que son demasiado largos, ese es el problema, es que la mayoría del tiempo no llegan al matrimonio bien. Y después se vuelve como monótono también. Y Yeah. Y la verdad Entonces es que... no me han dado respuesta. Es que depende de No las me han dado personas, la respuesta. verdad. Depende de las personas y depende de sus... Háblame basado en tu experiencia, ¿cuál es el tiempo adecuado para uno estar en un noviazgo? bueno, yo no he Bueno, tenido... ustedes no están casados todavía, pero Nunca me he casado. pregunto desde el punto de vista de la experiencia que ustedes han tenido, si ha sido productivo el tiempo en el que
duraron sus relaciones. Pues te diré sinceramente que yo no he tenido nunca un noviazgo largo, ¿verdad? Mi noviazgo más largo ha sido de Gracias a Dios de que 8 Dios meses. está rescatando a nuestro hermano De 8 Sergi, meses. porque Entonces no te puedo decir, pero pienso que un aproximado de 2 años para mí creo que sería... 2 años. Sí, eso yo, no sé, ¿verdad? Mi punto de vista. Pues, Bueno, que depende de las condiciones, porque si hay procesos que ese noviazgo tiene que pasar, como esperar a que a que uno de los dos esté preparado, y todo eso es posible, pero por eso yo digo que durante la soltería hay que estar preparado, hay que prepararse, porque cuando ya te toque el momento de tú tomar la decisión de unirte a una persona, no tener esos problemas de no estar preparado. ya. Para mí, desde mi punto de vista, 1 año es lo máximo. Yo creo que un año también. 1 año es bueno para es uno normal. poder conocer a esa persona, conocer algunas cosas de esa persona, porque uno nunca termina de Nunca. conocer a nadie. Nunca. Y la verdad es que entre más largo dura el noviazgo, más excusas tenemos para no estar con la persona. Porque vamos conociendo a la persona más y vamos conociendo más defectos y más y de todo y así. Y uno dice, sí, pero es que hay que tener que cuidado con todo eso. Pero es que cuando tú decides casarte con alguien, es para las buenas y las malas, como dijimos, no todos somos perfectos. Y entre más alargamos el tiempo, más excusas. Porque yo en mi experiencia, yo tuve un noviazgo largo. Yo tuve un noviazgo de como 3, 4 años. Y... pero la verdad, yo era joven. Yo empecé la relación cuando tenía 16 y esa persona era mayor que yo. Así que hay una gran diferencia de edad. Entonces, obviamente que yo no estaba preparada. No me iba a casar a los 17, 18. Pero sí estaba para casarme como a los 20, 21, después de 3, 4 años. Pero sí fue difícil porque en esa etapa, como te digo, uno es joven y uno no es de piedra. O sea, uno siente cosas. Sí. Y es difícil no entrar como en una relación pecaminosa. Es difícil no entrar en eso, ¿me entiendes? Pero por eso, ahora que ya soy más madura, ya soy Más un grande. poquito con más edad. Por no decir es más vieja, ¿verdad? No me tiras son bromas. Sergio, es la última vez que aparece en este podcast. Yo digo que también un año y medio. O sea, siempre depende de las personas y cómo ellos tienen su relación con Dios y su manera de ser, porque todos somos diferentes. No, Puede claro. que noviazgos más largos funcionen para unos y otros no. Como te digo, también he conocido gente que se ha casado en 3 meses y como tú dices, funciona, pero eso es rápido. Eso es muy Demasiado rápido. rápido. Exacto, depende de cada quien, pero creo que lo importante es buscar a alguien que esté en la misma, Sí. the same line, la misma dirección Sí, sí, tuya. sí, sí. Aunque Entonces- aunque tengan cosas que no compartan entre sí, pero si tienen la misma visión, que es servir a Cristo, que es serle fiel a Dios, que es hacer las cosas para que Dios se sienta orgulloso de su hijo, está bien. Pero hay Porque al otros final- temas también. Yo creo que sí, Dios es importante, te lo doy. Es lo más importante, number one. Pero yo creo que también hay temas que también tienen que ser de concordar, ¿se dice? Por ejemplo, ¿cómo van a ser las finanzas? ¿Cómo ven las finanzas? ¿Se separa todo 50-50? ¿No se separa todo 50-50? ¿Qué paga para...? O sea, yo creo que también es importante porque ya en un matrimonio son cosas que son Sí, importantes, es que una pueden ser responsabilidad, es una líos. responsabilidad. En las finanzas y también yo creo que en un mínimo tienen que compartir algún pasatiempo o algo que les Sí. guste, tener algo en común por lo menos, porque si la persona es 100% diferente, ¿qué van a hacer juntos? ¿Qué van a ver en Netflix? Si uno quiere ver un tipo de serie y el otro tipo de serie y no están dispuestos a o sea, Acceder uno a compartir otro. algo también tienen que juntos. tener un poquito de puntos en común para poder pasar tiempo juntos. O sea, claro que Dios es lo primordial, pero también hay otras cosas que yo creo que son cosas que hay que discutir. Pero yo creo que eso podría ser otro video entero también. Sí, sí, sí. El tema de hoy es la unión desigual, si es correcto o no es correcto que un creyente se una en yugo desigual con otras La personas. conclusión fue, como dice, o sea, Cancelado. cancelado. No se puede. No se conclusión puede porque es que Mejor esperar en Cristo que nos dé la persona correcta, pero para eso pienso yo que hay que estar bien metido con el Señor para que Él nos pueda revelar si es la persona correcta o no. Exacto. Oye, exacto. hay que dice un salmo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. O sea, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor, a lo que el Señor realmente quiere para nuestra vida, es bueno, es correcto, porque Dios así lo quiso. Ahora, cuando nuestra voluntad quiere imponerse
encima de la voluntad de Dios, es cuando comenzamos a tomar esas decisiones de unirnos a yugo desigual con otros que no comparten tus ideas. Y con esto no queremos juzgar a los que no son cristianos, sino que queremos hablar a ese pueblo que está sirviéndole a Dios, que está buscando de Dios cada día. Si estás buscando pareja, a esas Pareja, personas, claro. porque yo sé que existen personas que, por ejemplo, se casan, fueron cristianos y que a lo largo del tiempo una de las dos personas se aleja de Dios y eso tampoco no es fácil, pero Dios ya tiene esa persona en su corazón por las oraciones de la otra persona, ¿me entiendes? Pero ya eso es un tema diferente. Entonces, Claro, es más para las personas que están buscando activamente pareja. En aplicaciones o no. O también pienso también el tema también de diferencia de edad. Pero pienso yo que sería también para otro tema mejor. Diferencia de edad es algo ¿Verdad? Una importante. pregunta voy a hacer para ustedes. ¿Verdad? Para ustedes dos. ¿Cuánto deben de llevarse en edad las parejas? Pues fíjate, bueno, realmente, como dicen, la mujer madura más antes que uno. Porque hay que ser honesto, la mujer es más madura que uno a veces. Entonces yo pienso que hay que tener por lo menos una cierta diferencia de edad porque... Por eso, por lo que es la madurez que tiene la mujer sobre el hombre, ¿verdad? Es que la verdad las mujeres, la Pero mayoría ¿cuántos? del 5, tiempo vamos 10, a... 15 Bueno, años, pero 20 años, Yo no sé 50 cuánto podría ser, años. ¿verdad? Por ejemplo, como te digo, en mi última relación, pues, yo le llevaba 11 años a mi novia, ¿verdad? ¿Qué? 11 años, perdón. Pero pienso... No, mira, y eso yo no estoy de acuerdo, porque yo lo viví. Yo tenía... Eso es otro tema completo. Sergi, come on. Es que de verdad eso es otra... O sea, sí la mujer es madura, pero ¿cómo? Pero yo pienso que por lo menos Espérate, unos vamos a 5 hacer el años, cálculo. 5 años, digo Espérate, yo. vamos a calcular ahora. ¿Y ¿Qué qué edad edad tú tenías? tenías tú en ese momento? Fue el año pasado. O sea que... Tenía 20, tú tenías 30. ¿O Eh, cuántos? Tenía 31 yo y ella 21. 40. cumpliendo 20. 20. Ok, por lo menos estaba en la mayoría. Fiu. Era legal, Sí. legal. Ah, bueno. Ey, era legal. Otro tema. No meterse con personas ilegales. No, porque yo te digo, porque yo cuando tenía 16, yo salí con una persona de 23. 7 años de diferencia. Y Eso es cárcel, señores. es eso cárcel. ya está dudoso. Pero el punto es que en ese Eso es tiempo... cárcel ya. Eso es cárcel. Cuando yo estaba en esta relación, yo no sentía mucho la diferencia de edad, porque como tú dices, las mujeres tendemos a ser más maduras, pero al mismo tiempo, o sea, había una gran diferencia en experiencias, en madurez, en sabiduría, en conocer la vida, o sea, que no... Por eso yo creo que, diferencia de edad, yo creo que depende también de la madurez espiritual más que todo, porque yo creo que una persona puede tener alguna edad, pero eso no quiere decir que refleje su edad, ¿me entiendes? Sí. Puede ser, o sea, y depende del gusto de cada quien. Como yo, por ejemplo, yo no estaría con alguien tal vez de 10 años mayor, no creo. Tal vez para mí, yo tengo como 5 años. 5 años para arriba y para abajo, 5 años también. A ver el dinero, porque ya están más realizados ya cuando tienen más edad, es cierto. Sí, yo pienso que 5 años es una buena edad. 5 años, por años yo mucho creo que 6, 7. es un buen range, pero aún así, por favor, dejen... Y vos, Misa, y tú, Misael, Yo es cierto. creo que para mí yo siempre he dicho que la edad es un número. Es un número. Y por lo tanto, como es un número, tú no puedes... Obvio que es un número. No, Obvio. claro, obvio que es un número. Me refiero al hecho de que es irrelativo, que no es muy relevante. Y relativo. o sea que para, que no es muy para vos relevante. no importa la edad. Claro, Como dice el dicho, no estoy diciendo... para el amor no hay edad. No estoy diciendo de relaciones de menores con mayores, no, para nada No, de eso eso. ya Sí es otro son- asunto. Eso es eso es cárcel. otro asunto, pero si hay un propósito de Dios en esas dos personas, Dios va a hacer que eso se dé y va a ser bonito. Pero para mí, desde mi punto de vista, 10 años no es mucho. Sí, 10 años. 10 años. Porque sí, bueno, si lo ponemos a la edad de que el hombre tenga 40 y la O mujer sea, ¿tú 30. saldrías con alguien que 10 años menor o mayor? 10 años mayor. Ay, sí, cómo no. Menor será. ¿Cómo Es menor, así, es menor. Misael? Es menor. No, o sea, yo- porque la verdad es que las mujeres tendemos a salir con hombres más viejos y los hombres tienden a salir con mujeres más jóvenes. No, no, no. Sí, Es al así, revés. es así. No. Es al No, no, no. revés. Oh my God. Misael. así Misael, es. come on. Así es, ¿verdad, Sergi? Sí. O sea, ¿qué hombre va a buscar una mujer? Yo. Oh my God. Bueno, ya sabes. Ahora, otra pregunta. Espérate, otra pregunta. ¿Debe la mujer ser... ¿Puede o se ve bien que la mujer sea mayor que el hombre? Bueno, yo no... O sea,
tú no vas a... Esa computadora casi no tiene carga. O sea, uno no va a entrar en una relación, uno no lo ve. Cuando uno conoce a parejas, uno no está como que, ay, es mayor o es menor. Como eso no se ve a menos que preguntes. ¿Ah? El punto es que no creo. O sea, yo creo que la edad no es relevante a menos que de verdad la persona te lleve mucha madurez espiritual, por ejemplo, porque ahí es donde se pone difícil la relación, tener que estar con alguien que es inmadura o inmaduro. Eso es lo que hace que la relación se ponga difícil, porque siempre va a haber esa diferencia, es como yugo desigual. Pero si las dos personas están en el mismo nivel de madurez, yo no creo que haya problema. Explícale al público a qué nivel de madurez te refieres, porque hay un grupo de personas que quizás no va a entender a qué te refieres con eso de madurez. O sea, madurez emocional, espiritual, en el sentido de que, por ejemplo, que tú puedas tener... que, por ejemplo, cuando... Vamos a poner como ejemplo las peleas. Cuando uno se pelea en una relación, ¿verdad? Porque siempre va a haber peleas. Hay una manera de pelear. Hay una manera de tener un argumento con tu otra pareja. Y cuando tú eres inmaduro, por ejemplo, emocional, pues puede ser que te vas a ir demasiado con el enojo y vas a gritar y vas a hacer esto y vas a hacer todo un escándalo. Vas a parar de hablar a la persona por 3 semanas y va a ser el fin del mundo. En cambio, una persona más madura va a saber llevar la conversación de una manera más tranquila. Sí, porque hay mujeres que se enojan por cualquier cosita, ¿verdad? O sea... No quiero ya entramos en otro tema. ¿Verdad? Pero no vamos a entrar ahí, pero el punto... Y espiritual también es decir que, por ejemplo, cuando uno tiene problemas o uno tiene una dificultad, ¿a qué nos damos vuelta? Es que nos dejamos llevar por las emociones o intentamos buscar a Dios y la respuesta en Dios. Eso es lo que yo me refiero con madurez espiritual y madurez emocional. Es que cuando alguien es inmaduro y se hace todo el asunto, es más difícil. Es más difícil que la relación funcione porque simplemente yo creo que así lo veo. Claro, el caso es que todo lo que hemos dicho va de la mano con las relaciones desiguales. Porque cuando tú no tienes el mismo norte que tu pareja, las cosas son más difíciles de llevar, como el caso que acaba de explicar. Cuando comiencen las dificultades, los desacuerdos, si tú no tienes una comunicación con Dios, ¿verdad? Va a ser difícil de sobrellevar, va a ser difícil de superar esos problemas. Y por eso es que como creyentes no debemos de buscar relaciones desiguales. No, pues hay que tratar lo más posible. Pues me digo, si todo lo que acabamos de decir, la edad, las finanzas, todo eso son al final detalles. O sea, puede funcionar porque Dios cuando une a 2 personas, sea, puede pasar. Pero hay que ser sabios en lo que queremos. Y hay que ser sabios en también lo que podemos soportar. Entonces, simplemente hay que hacer las cosas con sabiduría y saber en qué nos metemos. No empezar una relación y después decir, es que yo no sabía. Sí sabías. Sí sabías en qué te estabas metiendo. Sí lo sabías. ¿Lo sabías? Hay que esperar en el Señor la persona correcta para que sea un matrimonio para toda la vida. Exacto, así que nada, dejen sus comentarios aquí debajo. Queremos saber qué opinan, queremos saber qué les pareció, cuál es su opinión con respecto a las relaciones desiguales, si un creyente debería o no unirse con Dalilas, si un creyente debería o no buscar filisteas. El punto es que también, o sea, los 3 estamos solteros, así que también deberíamos de traer a gente que está de verdad casada, tal vez que nos venga a hablar más de este tema. Sí, pero nuestra humilde opinión es lo que tenemos. Así que, como les digo, no se enojen si no están de acuerdo, sino que simplemente ténganos así. Y ayúdanos a compartir también. Exacto, compartan este video, compartan en sus redes sociales para que muchas más personas puedan estar expuestas a este contenido. Y si ustedes tienen ideas de temas que queremos que hablemos, por favor, déjennoslo saber. Síganos en Instagram, like en Instagram, en TikTok, para hacer lo más ruido posible. Queremos que esto se sepa de que Shalom Podcast está. Y si ustedes están en Montreal, porque estamos basados en Montreal, en la caja de descripción les dejamos el sitio web de nuestra iglesia. Si ustedes quieren ir a ver y visitarnos, los invitamos a que nos visiten en nuestra iglesia. Estaremos esperando con los brazos abiertos. Yugo desigual. Cancelado, yugo desigual.
Cancelado, Yusuf. Cancelado. Esta vez los esperamos En también esto con los está- brazos abiertos en la iglesia. A la iglesia con los brazos abiertos de verdad. Así que sí, en esto estábamos de acuerdo con Misael, pero vamos a seguir viendo en qué más. Ellos no sé porque nunca están de acuerdo con mis opiniones, porque mis opiniones son muy radicales, Muy son muy en radicales. contra de lo que piensan la mayoría. Veo a Stephanie haciéndome cara, pero no me importa. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Shalom. Shalom, bye. Oh my God.